Un saludo especial, amigos. Continuamos nuestro estudio de la lección de escuela sabática y en esta ocasión es compartir la misión de Dios. Una gran oportunidad para ser inspirados a través de la Biblia y poder entonces juntos entender cómo el Señor desea que podamos participar en su misión. Sean bienvenidos. Muy bien, la lección número 4 nos está inspirando desde el ejemplo del Antiguo Testamento y particularmente la experiencia de Abraham, de cómo podemos compartir la misión de Dios. Siendo que la misión es amplia, que Dios es el originador de la misión, que Él desea emplear diferentes medios, canales e instrumentos para alcanzar las personas, pues Abraham es uno de esos casos que encontramos en las Sagradas Escrituras y que vale la pena que juntos podamos observar qué detalles presenta la Biblia y la experiencia de Abraham de cómo podemos entonces juntos compartir la misión de Dios. Pues bien, me gustaría leer un par de pasajes que están en el libro de Génesis capítulo 18, particularmente Génesis 18, nos va a contar en detalle cómo es que el Señor coloca en el corazón de Abraham el anhelo de él interesarse por personas que en su opinión y en la de nosotros hoy, por la lectura del texto, no merecían la salvación, como era el caso de Sodoma y Gomorra, dos naciones que tenían una conducta perversa y que indudablemente solo merecían el castigo, pero Dios colocó en el corazón de Abraham el deseo de interesarse por ellos y nosotros podemos ver en el caso de Abraham algunos detalles que nos muestran cómo él demostró en su vida práctica un amor y una intención por poder ayudar a esta gente y que fuera rescatada para Dios. Dice el libro de Génesis capítulo 18, Génesis capítulo 18, desde el versículo 1 en adelante, que se le apareció Jehová a Abraham y entonces él estaba sentado, dice el texto, a la puerta de su tienda en el calor del día, un día cualquiera, ahí estaba justo Abraham y cuando él está en esa postura a la entrada, justo de la puerta de la ciudad, ahí entonces lo visitan unos seres especiales enviados y dice la Biblia que en este caso, en esa visita que él recibe, él desea ahora darle una atención especial a estos ángeles. Y fue así como dice el versículo 2, que él alzó los ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y entonces cuando él los vio, sale automáticamente, dice el texto corriendo, de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en la tierra. Y dijo, Señor, si he hallado gracias ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que traiga un poco de agua, laved vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Pues la temperatura en estas tierras bíblicas extremas, pudiéramos decir hacia el mediodía, cuando él recibe esta visita, pero el texto menciona que él tuvo en su corazón el deseo ahora de poder invitarlos y mostrar su hospitalidad, de cómo entonces ellos podían ahora ser atendidos en esa condición. Y dijo, les traeré un bocado de pan, sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz como se has dicho. Entonces, en el caso de Abraham, en este ejemplo de cómo podemos compartir la misión de Dios, vemos en él un ejemplo de hospitalidad, de amor y también de oración. Pues bien, el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 2, que algunos, menciona el texto, algunos sin darse cuenta hospedaron ángeles. Y especialmente es el caso de Abraham.
Es posible que a veces uno tenga ciertas situaciones y opiniones con relación a las personas y cada vez uno tenga más desconfianza. Pero no fue el caso de Abraham. Abraham menciona el texto que les comparte agua, los invita a descansar, les ofrece comida. Es decir, que en el ejemplo de Abraham podemos ver un caso muy palpable de hospitalidad y especialmente de amor al extranjero. Pues Abraham así lo entendía. Y nosotros creemos que en ese caso, al Abraham tomar esa decisión de ser un instrumento, un canal de bendición, en este caso para estos ángeles, que no era otra cosa que una visita para hacerle ver que Sodoma más adelante iba a recibir un pago a lo que habían hecho. Pero Abraham decide dar una atención especial en relación al trato que él quería darle a los extranjeros. Pues bien, en segundo lugar podemos destacar que en Abraham nosotros podemos ver el interés por las personas. Dice el libro de Génesis que estamos considerando, capítulo 18, desde los versículos 16 en adelante, que cuando los varones se levantan de allí y miran hacia Sodoma y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Entonces, ahora podemos ver aquí que Abraham acompaña a estos ángeles y en vista de eso, entonces ahora ellos le cuentan el plan por el cual Dios los ha enviado. Y es que Sodoma y Gomorra había llegado su maldad al colmo, de tal modo que ahora iban a ser castigadas. Pero Abraham comienza a negociar con Dios y le dice, vas a destruir al justo con el impío, no es posible. Y entonces comienza a decirle a Abraham, si hubiese 50 en esa ciudad, destruirás al justo con el impío. A lo cual el Señor le contesta, si hay 50, no van a ser destruidos. Pero la conversación sigue. Bueno, es posible que no hayan allí 50. Pueden haber 45. Y el Señor le dice, por amor a los 45 no los destruiré. Pero le dice, no se enoje mi Señor, posiblemente hayan 30 allí. Y él le dice, si hay 30 no van a ser destruidos. 10. Finalmente no había ni 10, pero Dios intervino. Y lo que nos evidencia este diálogo entre Abraham y Dios es que realmente vemos cómo Abraham está mediando, está cumpliendo un papel de intercesor, de tal modo que estas personas fueran alcanzadas. Pero hay otros casos que la Biblia nos evidencia de cómo hubo otros hombres de Dios que tuvieron el mismo sentir de Abraham, tratar de mediar para que la gracia pudiera alcanzar a esas personas. Pues bien, uno de esos fue Moisés. En el libro de Éxodo, capítulo 32, registra la historia bíblica de cómo cuando Moisés recibe o sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos, el pueblo allá, que estando con Aarón, entonces comienzan a desconfiar y a pensar que quién sabe Moisés iba a regresar. En vista de eso el Señor le dice, mire, este pueblo se ha desenfrenado, han entrado en complacencia, en fiesta, vuelve con ellos. Y el Señor comienza a decirle, miren, es posible que ellos vayan a ser destruidos, vayan a ser raídos de la tierra. Pero Moisés, en este caso, según Éxodo 32, Moisés le dice abiertamente al Señor, yo te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Por lo tanto, Moisés también, al igual que Abraham, comienza a mediar. ¿En qué? ¿En qué sentido? En permitir que Dios finalmente le dé una oportunidad también al pueblo de Israel, como ocurrió en el caso de Abraham con Sodoma y Gomorra. Pero no solo fue esa la experiencia. En el libro de Daniel, nosotros podemos encontrar que Daniel, el profeta también, hace una oración. Y en esa oración él se incluye con el pueblo y comienza a hablar con Dios de tal modo que en esa ocasión
el Señor le contesta. Pero Daniel le está diciendo, Señor, miren, este pueblo ha pecado, yo también lo he hecho. Y dice Daniel 9:3, volví mi rostro al Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en cilicia y en ceniza. Y dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser redimido. Dice Daniel 9:3, que has guardado el pacto y la misericordia, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y ahora Daniel dice, hemos pecado. Tu siervo, los profetas, él se incluye también. Por lo tanto, podemos ver que Daniel, al igual que Abraham, están haciendo un papel de mediadores. ¿Y por qué mediadores? Porque ellos entienden que la misión de Dios es tan amplia que no puede ser solo para unas personas, que hay otros que también merecen ser alcanzados. Y a razón de eso, entonces, Daniel también está orando. Pero no solo lo hace Abraham, no solo lo hace Moisés, no solo lo hace Daniel. La Biblia también menciona que Job, capítulo 42, quizás hayamos escuchado la historia de Job. Pues bien, en Job podemos entender cómo es que él, después de sufrir tantas calamidades, perder su familia, perder las propiedades, perder todo, menos su fe en el Señor. Cuando la Biblia señala que cuando él decide orar por sus amigos, un grupo de amigos fue a visitarlo, inicialmente estuvieron con él para consolarlo, unos días no le dirigieron palabra, pero luego comienzan a cuestionarlo. Y la Biblia señala que después de que Job ora por sus amigos, ahora el Señor también perdona a estos hombres. Y dice la Biblia, Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Así que en este caso Job también intercede, sabe que la misión de Dios y la bondad es tan amplia que en este caso él decide orar por estos amigos que inicialmente lo estaban acusando, le estaban dejando ver que él estaba recibiendo un castigo producto de tantas cosas que podían haber pasado en su vida, pero finalmente Job decide orar por ellos. Y cuando ora por ellos, el texto señala que se alivia completamente, se restaura, pero además de eso, el Señor comienza a obrar justicia en la vida de estos hombres. Eso nos indica que cuando nosotros podemos compartir la misión de Dios también, cuando oramos por las personas, cuando dejamos de lado nuestras presuposiciones, que no es otra cosa que ideas que están en nuestra cabeza, de considerar que personas no merecen ser alcanzadas porque son demasiado malas, han hecho cosas tan terribles que este mundo no pudiera perdonarlas. Pero haríamos bien también en orar al Señor para que Él coloque en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad y esas personas también puedan ser alcanzadas para Dios. Pues bien, nosotros podemos encontrar en la historia de Abraham otros detalles, y es que la misión de Dios es exitosa cuando uno de los instrumentos que el ser o el canal o el instrumento humano que es las personas hacen de la oración el centro de cualquier operación que desee hacerse. Y es por eso que nosotros también haremos bien en orar. Dice la Biblia en Santiago, creo que es una de las pasajes también muy conocidos, Santiago capítulo 5, versículo número 16, que nosotros haremos bien si oramos. Y dice Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Necesitamos orar. Y es lo que hace Abraham también, comienza a orar y comienza a pedir al Señor que estos sodomitas puedan ser alcanzados, puedan ser perdonados y puedan de esa manera obtener la gracia de Dios, ¿sí? La gracia de Dios. White escribió una cita muy interesante. Ella dijo en Hechos de los Apóstoles, página 46, hablando de la necesidad de orar para que Dios nos use.
Juárez escribió: mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él les concede la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. Es decir, que cuando nos colocamos en las manos de Dios, Él nos va a usar con su Santo Espíritu. Y dice, y al salir a dedicarse a los deberes diarios, a lo que hacemos diariamente, tienen la seguridad de que la gente del Espíritu los capacita para ser colaboradores juntamente con Dios. Pues bien, nosotros entendemos que si el Señor desea alcanzar a las personas, como ese es su anhelo y esa es la misión de Dios, pues va a usar a personas y va a colocar en nuestro corazón, va a colocar el querer como el hacer por nuestra voluntad y por la voluntad de Él. Por lo tanto, en el caso de Abraham encontramos cómo el Señor coloca eso en el corazón de este patriarca, de orar por las personas, de interesarse, de ser hospitalario y de poder compartir entonces cómo el Señor lo había colocado para que fuera una bendición. De ahí que Génesis 12 encontramos justo eso: yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y sobre ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso encontramos entonces que compartir la misión de Dios no es otra cosa que colocarnos en sus manos, que orar por las personas, que pedirle al Señor que nos permita obtener algunas estrategias, algunas formas, que en nuestro corazón finalmente esté el deseo de poder decirle: Señor, úsanos para el cumplimiento de su obra. Pero finalmente, la lección de esta semana también nos está encauzando a poder considerar ahora la experiencia de Génesis 19. Y en el capítulo 19, que es muy paralelo a Génesis 18, podemos encontrar otros detalles de cómo es que el Señor ahora, cuando decide destruir a Sodoma y Gomorra, pues finalmente antes de eso, Dios también envía ángeles para que allí puedan sacar a Lot y finalmente estas ciudades reciban el pago a lo que habían hecho. Y dice Génesis capítulo 19 que llegaron pues 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Algo muy parecido como lo había vivido Abraham. Así que ahí también estaba Lot, y entonces cuando llegan estos ángeles, Lot se levanta a recibirlos, se inclina hacia ellos y entonces les dice: mire, señores, si bien consideran tu siervo, por favor ingresen. Pero los hombres de Sodoma eran muy malos, dice el texto. Y el versículo 4 de Génesis 19 relata: pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Entonces deciden, ahora se vienen a donde está Lot, y entonces le dice: por favor, saca a estos hombres para que los conozcamos. Por lo tanto, ellos no tenían buenas intenciones, eran hombres perversos, malos. Sin embargo, a pesar de esa condición, entonces Lot decide un canje: les voy a conceder a mis hijas, son vírgenes, por favor, pero a estos hombres de Dios no les haga ningún daño. Pero finalmente podemos encontrar que estos ángeles intervienen, hacen que Lot ingrese a la casa, y estos hombres se les es quitada la vista, pero a pesar de eso, la maldad era tan grande que ellos deciden seguir buscando la puerta para ingresar allí a la casa de Lot, pero podemos ver que el Señor interviene y ellos finalmente reciben su castigo. Uno puede pensar que hay gente que sinceramente no debiera ser alcanzada en nuestra faceta humana, porque podemos conocer seguramente ejemplos muy malos. Pero amigos, la lección nos está indicando que debemos compartir aún con los que creemos que no merecen ser alcanzados por el Señor. Así como usted y yo hemos sido alcanzados por la gracia de Dios,
Y creemos que al dejarnos usar por Él, otros también podrán llegar al reino del Señor, pues debemos colocarnos y disponernos para que el Señor obre para bien y esas personas finalmente sean alcanzadas para Dios. Para ello, ¿qué necesitamos? Someternos a Dios. No es fácil mantener una sumisión a la voluntad de Dios, pero Dios en su bondad decide seguir trabajando y apostándole para que las personas sean alcanzadas. Y es así como el ejemplo de Jesús consideramos que es la mejor opción que las Sagradas Escrituras nos presentan de cómo podemos someternos a su voluntad. Jesús dedicó a tocar y a curar las personas. Jesús alimentó a una multitud, dicen los evangelios. Jesús siempre llevaba palabras de ánimo y habían relatos en los cuales las personas eran altamente acercadas a Dios. Y nosotros creemos que si nos colocamos en las manos de Él, también muchas personas podrán ser alcanzadas para el reino de los cielos. Y en esa forma de trabajar de Dios, pues también seguramente si usted y yo nos colocamos en sus manos podremos ser alcanzados. Jesús dijo en Mateo 25:40, un texto especial que nos puede ayudar a concluir este tópico tan especial de cómo compartir la misión de Dios. Mateo 25:40, en el marco que Jesús cuenta del juicio de las naciones. Él dice: de cierto os digo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí también lo hiciste. Pues hoy tenemos la oportunidad, amigos, de hacer un trabajo para Dios. Posiblemente usted diga, bueno, en mi localidad, en mi lugar, no tengo muchas personas para alcanzar, pero yo te quiero pedir que me uses. Y creo que podemos nosotros ser inspirados con su palabra para que estas personas también sean alcanzadas. Al hacerlo a uno de estos hermanos pequeños, a cualquier persona de manera desinteresada, nosotros podemos también alcanzar a otros para el reino de los cielos. Mi deseo es que nos coloquemos juntos en las manos de Dios y que así como podemos servir a personas cercanas con quien tenemos confianza, podamos orarle a nuestro Dios para que Él coloque el anhelo, el deseo en nuestro corazón, que el interés por las almas continúe siendo una variable en nuestra vida. Y que al recordar que así como lo hacemos a uno de los hermanos pequeños, es decir, a una persona desconocida, pues lo estamos haciendo directamente a Dios. Que el Señor te bendiga. Que esta semana sea una semana extraordinaria para que podamos unir esfuerzos y muchas personas puedan ser alcanzadas para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Apreciados amigos, agradecemos que continúen con nosotros en BioChannel, tu canal, disfrutando del estudio de la palabra y siendo inspirados para hacer misión. Saludamos de manera especial a Tania, quien ha sido la ganadora de este lindo material, la guía de estudio durante este trimestre, la misión, buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias, Tania, desde Ecuador, por contarnos su historia y por manifestarnos cómo fue alcanzada por la gracia de Dios. Creemos que si nos colocamos en las manos de Dios podremos seguir siendo una influencia para muchas personas. Invitamos que continúen escribiendo al WhatsApp que aparece en pantalla y que nos sigan contando su historia y la historia de cómo están siendo usados para alcanzar a muchas personas. Dios les bendiga.